Disculpe, tengo una pregunta. Dime, Alejandro. Eh, Tiene que ver con lo último que se estuvo tocando la última clase, que tiene que ver con la magnetohidrodinámica. Ujú. ¿Como en qué cursos como de maestría o algo se toca este curso? Porque he visto que se necesita como para lo que es el entendimiento del plasma y algunas cosas similares. Ok, tienes que ir a cursos donde tengas como área macro la parte de energía, que es muy amplia. Pero dentro del área de energía, entonces tienes dos ramas, las ramas térmicas o termodinámicas y las ramas fluídicas. Entonces te tienes que ir por, en este caso, la parte de energía, el área fluídica y dentro de la rama de mecánica de fluidos encuentras las diferentes especialidades a nivel de maestría. Y estudiantes de maestría o doctorado que, por ejemplo, estén tomando maestrías o doctorados y no necesariamente en ingeniería en el área fluídica, pueden tomar cursos como estos, porque no son exclusivos, en este caso, de ingeniería. Si es que tú puedes ver, digamos, un profesional en el área de medicina tomando un área de especialidad de fluidos porque se aplica mucho dentro de su rama de especialidad. Así es que, contestando a la pregunta que me hiciste, Alejandro, pues tendrías que irte a una universidad donde tenga programas del área de ciencias fluídicas, en este caso, así se le llama en forma amplia, y donde aparecen estos cursos de especialidades y generalmente se comparten con facultades. En este caso sería la Facultad de Eléctrica en combinación con la Facultad de Mecánica, que así como se traslapan, por ejemplo, la Facultad de Eléctrica con la Facultad de Sistemas en el área de comunicaciones, por ejemplo, entonces asimismo se traslapan otras áreas como las nuestras, ¿no? Así es que no es de extrañar que hayan eléctricos en el área de mecánica o mecánica en el área de eléctrico, médicos en el área, por ejemplo, de electrónica. Ahorita acá, por ejemplo, en Indicasap, que es un eh, centro de investigación donde realmente las investigaciones son en la rama de la medicina. Ustedes ven investigadores que no son doctores, son, por ejemplo, ingenieros electrónicos. Uno es egresado de la Universidad Tecnológica, por ejemplo, donde las especialidades se van combinando y ese es el éxito que tiene ahorita la mayoría de las ramas profesionales que ya no tienen la independencia de antes ni trabajan en forma solitaria, sino que trabajan con un equipo de múltiples disciplinas, creando, por ejemplo, resultados favorables a casos que tenemos, por ejemplo, y se me ocurrió el área de la medicina porque la carrera de ustedes, que es electromecánica, es muy, muy amplia. Entonces tienen ambas, tienen en la rama de mecánica y la rama de eléctrica y prácticamente te puedes parar donde quieras, ¿no? Donde quieras. Así es que no sé si eso responde a la pregunta que me hiciste, Alejandro, pero Alejandro. Eh, Disculpe, profe, no le escuché la última palabra que comentó, No, si tienes alguna pero pregunta nada más. sí, tengo otra, disculpe, profe. Quería preguntarle más que nada en cuanto a los libros que uno podría utilizar como, por ejemplo, para ver de una forma un poco más profunda eh, lo que sería, l- no sabría decirle si más profunda o un poco más avanzada lo que sería lo que uno ve
en fluidos, a nivel ya de cursos un poco más avanzados, tipo maestría o... Depende del tema que estés buscando en mecánica de fluidos, ¿no? Asimismo es la bibliografía que tienes disponible. Entonces, si el tema que quieres es esta de magnetohidrodinámica, ese es el mismo nombre que tienen. Hay libros que hablan de eso y tendrías que irte por esa área, pero si es otra área de mecánica de fluidos, por ejemplo, el fluido compresible propiamente dicho, que es el que se utiliza mucho, por ejemplo, en las aplicaciones de aeroespacial o aerodinámica, entonces ya los libros son diferentes. Así es que depende del área de aplicación donde te vayas a desarrollar. Asimismo, existe la bibliografía relacionada a. Así que no sé si la curiosidad suya es directamente a la parte de ese fluido puesto en diferentes campos de fuerza eléctrico magnético, o la duda o la curiosidad es en forma genérica. Pero sí tienes que ser, ya cuando vas a buscar áreas de especialidad, tienes que ser muy específico de qué es lo que estás buscando, qué es la garantía del camino a seguir y la búsqueda de la bibliografía. Pero en cualquier área de especialidad puedes encontrar bibliografías muy buenas e incluso papers o proyectos de investigación publicados en cada una de las áreas. No todos los papers son gratis, pero puedes conseguir información muy valiosa en forma gratuita o en forma también pagada. Me extraña mucho la curiosidad de Alejandro. No creas que hay muchos estudiantes con esos gustos hacia, por ejemplo, las ramas de mecánica de fluidos o transferencia de calor. Son relativamente pocos los estudiantes que sienten, por ejemplo, esa inquietud de saber un poquito más. Entonces, prácticamente se queda como en la aplicación básica de licenciatura en ingeniería, la mayoría, pero son pocos los estudiantes en mi carrera, por ejemplo, que he encontrado que tienen curiosidad hacia el área de fluidos, hacia el área de transferencia de calor. Así que si tienes esa curiosidad, Alejandro, pues felicidades. Y podemos conversar en otro momento sobre las inquietudes que tengas. Si quieres recomendaciones de bibliografía, con mucho gusto te puedo dar, entonces ya fuera de hora de clase. Muchas gracias, profe. ¿Cómo no, Alejandro? ¿Alguna duda adicional? Ok, entonces vamos acá a comentar sobre lo que teníamos. Y quedamos aquí la clase pasada, donde lo que estábamos hablando realmente son las ecuaciones, estábamos mencionando las ecuaciones básicas para el análisis de un fluido y encontrar dentro del análisis de ese fluido la distribución de temperatura, que a su vez es la que te va a generar el coeficiente convectivo. La primera ecuación que mencionamos fue la ecuación de conservación de masa. Ahorita estamos en la ecuación de cantidad de movimiento, que es la que tú conoces ya de tus cursos básicos de física, donde tienes las sumatorias de fuerzas y lógicamente masa por aceleración, que es una ecuación vectorial. Entonces, las fuerzas superficiales son aquellas que van a estar aplicadas sobre los fluidos, que son los esfuerzos realmente normales o cortantes que tú puedas tener, y las fuerzas corporales son aquellas que dependen del campo de fuerza que estábamos mencionando con Alejandro, que puede ser el campo gravitatorio, que va a ser nuestro caso, pero pueden ser otros campos de fuerza y ya entonces sale la rama de especialidad eléctrico o magnético. Esta ecuación vectorial puede lógicamente obtenerse en las ecuaciones, en las componentes, en las direcciones donde estás manejando la situación,
En este caso escogimos coordenadas cartesianas por coger alguna, pero igualmente lo puedes hacer en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Así que podemos desglosar las ecuaciones. Necesitas entonces definir la aceleración en cada una de las coordenadas. Aquí usamos la aceleración en X, Y y Z. Esto es de mecánica de fluidos 1, donde utilizas la derivada sustancial, donde la aceleración en X es la variación de la componente velocidad, en este caso en U, pero con respecto a X, Y, Z y el tiempo. Asimismo, la aceleración en Y es la variación de esa componente en B con respecto a X, Y, el tiempo, y así sucesivamente la componente en Z. Así que este término es fácilmente manejable y aquí tienes que ahora manejar las fuerzas y los esfuerzos más bien superficiales que son aplicados sobre el fluido, y aquí incorporar el peso del fluido, que es la fuerza corporal que aparece en este caso en un sistema de fuerzas gravitacional. Aquí está la diferencia entre una fuerza superficial y una fuerza corporal. Aquí debe existir un campo de fuerza para que ella aparezca, aquí no necesariamente. Así que aquí son fuerzas, asimismo se dice, aplicadas sobre las superficies del fluido, ya sea en forma normal o cortante. Lógicamente, estamos hablando ahorita de esfuerzos. Y cuando hablamos de esfuerzo, ese esfuerzo es una relación de esta fuerza aplicada sobre un área. Y allí hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando nosotros hablamos en los cursos de física de primero y segundo, generalmente mencionamos cantidades escalares, que son las que no tienen dirección, las cantidades vectoriales, que son las que tienen una dirección, como la velocidad, la fuerza, pero ahorita nosotros estamos manejando cantidades como esfuerzos. Y un esfuerzo depende de dos direcciones. La fuerza es una dirección, el área donde se aplica tiene un vector direccional de área, así es que ese esfuerzo aplicado es una cantidad tensorial, no es ni vectorial ni escalar, es tensorial de rango 2. Un tensor es una cantidad que depende de varias direcciones. Si tienes 0 dirección, ese tensor se llama escalar. Si tienes una dirección, ese tensor se llama vector. Si tienes 2 direcciones, en este caso se llama tensor de rango 2. En licenciatura de ingeniería, no importa cuál ingeniería, llegamos hasta el tensor de rango 2. La cantidad que vemos, por ejemplo, aquí en transferencia de calor y en mecánica de fluidos, de ese tensor de rango 2 es el esfuerzo normal o el esfuerzo cortante. Así es que aquí, cuando hablamos de fuerzas superficiales sobre un área determinada, estamos hablando de estos esfuerzos normales y cortantes que son tensores de rango 2 o que dependen de dos direcciones. Aquí tenemos, por ejemplo, estos esfuerzos, aquí los normales, y tienen doble subíndice, ¿no? Este que está aquí, este que está acá, yo asumo que para ti es como obvio el uso de los dos subíndices. El primer subíndice aquí te da la dirección del vector de área, en este caso, y el segundo subíndice te da la dirección de la fuerza. Entonces, tú puedes tener acá estos esfuerzos aplicados en diferentes direcciones. Por ejemplo, fíjate, este esfuerzo tiene una dirección X, pero el vector direccional de área siempre va normal al área donde se aplica el esfuerzo. Así que si este esfuerzo está aquí, el vector direccional de área tiene la misma dirección y se llama XX. Este que está aquí, la fuerza tiene dirección Y, pero el vector direccional de área tiene también dirección Y y se llama YY. Pero si tienes, por ejemplo, esfuerzos cortantes como estos, entonces fíjate que esta fuerza tiene una dirección Y que está aquí, que es este primer subíndice que está acá, pero el vector direccional de área es este. Así es que el vector direccional de área tiene dirección X. Y este es el esfuerzo, en este caso, cuya nomenclatura utilizada es, en este caso, el doble subíndice, donde dice
que el vector direccional de área tiene dirección X y la fuerza aplicada sobre el área tiene dirección Y. Así es que un esfuerzo XY tendría una forma como esta, o como esta, que son simétricos, o como esta, y también pueden haber esfuerzos cortantes en las fronteras frontales o en la frontera de atrás, donde ahora el vector direccional de área tendría entonces dirección Z. Cuando nosotros tomamos todos los esfuerzos, que son los normales y los cortantes, y hacemos entonces la evaluación matemática para ver el efecto de esos esfuerzos sobre el volumen diferencial de fluido, nosotros tenemos, por ejemplo, términos como estos. Y usamos, en este caso, estos términos porque estamos buscando lo que es la sumatoria de las fuerzas superficiales, por ejemplo, y la hemos dividido en dirección X, Y y Z. Así es que este término que está aquí es el resultado de la evaluación de todos los esfuerzos aplicados en la dirección X, normales y cortantes, y el efecto que producen sobre el volumen diferencial de fluido en estudio. Que esta sumatoria de fuerza superficial en el eje X está aquí, en el eje Y está aquí y en el eje Z está aquí. Pero las fuerzas corporales que vamos a considerar es la del peso. Siempre lo consideramos hacia abajo, así es que le ponemos su signo negativo en función del volumen diferencial y el peso específico. En este caso, del peso del fluido tenemos entonces la fuerza corporal existente. Por supuesto que en X y en Z serían 0 si estamos hablando del peso que tiene dirección Y. Y la ecuación de conservación de energía, que la manejaste también en fluidos y termodinámica, pues que habla de una energía en tránsito, en tu constante movimiento, que en virtud de una diferencia de temperatura es esta, que es la energía en forma de calor, que es donde está enfatizada el curso este. Tenemos la energía transferida también, que es energía en movimiento, en tránsito, por, en este caso, o llamada energía en forma de trabajo. Tenemos el cambio de energía contenida ahorita, que puede estar en forma de energía interna, energía cinética y energía potencial. Entonces, un fluido puede contener cambios de energía interna, cinética y potencial, pero puede estar en ese proceso transfiriendo energía en forma de calor y energía en forma de trabajo. Entonces, en forma diferencial, nosotros podemos presentar los cambios totales. Cuando hablo de los cambios totales, son estos, donde estos cambios totales va a ser la variación de cada una de estas cantidades en función de las 3 coordenadas espaciales y el tiempo. Manejamos la ecuación en cuanto a la tasa de energía en forma de calor y obtenemos entonces, ya esto es conocido, que es la ecuación de conducción en forma genérica. Entonces tenemos la tasa de energía en forma de calor en forma de conducción, que aparece entonces en los 3 ejes. Tenemos, esto es totalmente conocido para ti, y toda esta derivación asume entonces esta convención de signos. Calor agregado es positivo, desprendido es negativo, y en forma inversa con el trabajo. Trabajo que está desprendiendo el sistema le ponemos signo positivo, y el que estamos añadiendo o consumiendo le ponemos el signo negativo. De esta convención salió esta ecuación. Si tú cambias la convención, esta ecuación tiene que variar. Así que esta ecuación siempre está amarrada a una convención de signos, que es esta. Si tú cambias la convención, la ecuación de conservación de energía tienes que modificarla. Aquí tenemos entonces la variación de la energía en forma de calor, entrando, saliendo, por ejemplo, la evaluación matemática, eso medio que ya lo viste. Y tenemos entonces la tasa de energía calórica, que es la derivación de lo que presentamos anteriormente. La tasa de energía en forma de trabajo es más extensa, porque cada uno de los esfuerzos realizan trabajo. Entonces tenemos los esfuerzos cortantes, los esfuerzos normales en cada uno de los ejes, y en este caso la definición de ese trabajo. Fíjate que trabajo es fuerza en este caso,
por un desplazamiento, pero la tasa de trabajo, que es por unidad de tiempo, sería esa fuerza aplicada, en este caso, por esa distancia, esta distancia relacionada al tiempo que te da la componente de velocidad, tanto en X, en V y en W. Voy algo rápido porque este tema no es de transferencia, este tema es de mecánica de fluidos. Pero lo estoy trayendo porque es el tema que nosotros necesitamos para conseguir la distribución de temperatura. Aquí tenemos la tasa de energía en forma de trabajo, en este caso por las fuerzas corporales. Y finalmente, entonces, aquí tenemos toda esa forma de energía en forma de trabajo por las fuerzas superficiales, en este caso, producida por los esfuerzos normales, por los esfuerzos cortantes y por los esfuerzos, en este caso, corporales o las fuerzas corporales. La tasa neta de trabajo es el resultado de 9 términos. Aquí está el primero, el segundo, el tercero y los 3, que incluye entonces todas las fuerzas aplicadas superficiales y corporales en los 3 ejes y en el tiempo. Fíjate que yo no estoy reemplazando los resultados de la tasa de energía en forma de calor, la tasa de energía en forma de trabajo, porque sería una ecuación extensa. Todavía falta la tasa de energía contenida. Entonces, uno trabaja la ecuación en forma separada y va simplificando de acuerdo a las características de tu problema. Y cuando ya tengamos la simplificación, entonces vamos a la ecuación madre. Aquí está la tasa de energía contenida, donde tenemos el cambio de energía interna. Aquí lo tenemos. La derivada total de esa energía interna la podemos expresar así, donde U asterisco para mí es energía interna porque tenía que diferenciarlo de la componente de velocidad en X. Aquí tenemos la variación de energía cinética en las 3 coordenadas y aquí tenemos la variación de energía potencial. Entonces, esta es la variación de energía contenida. Acá tenemos la variación de energía en forma de trabajo y acá tenemos la variación de energía, en este caso en forma de calor. Estos términos se unen y encontramos entonces la solución matemática del modelo, dependiendo de las condiciones de frontera que tengamos dentro del fluido. Estos modelos requieren de mucha experimentación para poder decir que analíticamente es el modelo que corresponde a la situación que tienes. Y muchos de los factores que tienen que ver con este acople del modelo matemático y del resultado con la respuesta real de los fluidos es que, como ya viste, nosotros trabajamos con fluidos laminares y turbulentos y hacemos una marcada diferencia con el Reynolds crítico, donde tenemos la región laminar, cuando el Reynolds crítico en este caso es mayor que el Reynolds de tu fluido, o turbulento, pero en la realidad no es así. En la realidad tenemos una zona de transición que puede ser pequeña en algunos problemas, pero puede ser enormes en otros problemas, donde esta zona de transición incluso puede ser mayor que la zona laminar o que la zona turbulenta. Como no tenemos la teoría desarrollada con respecto a este flujo en transición, y no vas a encontrar en ningún libro de mecánica de fluidos hasta el 2021 el estudio de un fluido en la región de transición, nosotros trabajamos los problemas como si la región de transición fuera despreciable. Eso no es así. No se puede despreciar, pero no la podemos manejar porque no sabemos cómo manejarla. Quizás en 10 años, en 15, en 20, ya tengamos una teoría desarrollada donde nos presenta cómo es el comportamiento de ese fluido en transición, pero hasta este momento no la tenemos. Así que tenemos que dividir los problemas en laminares y turbulentos y eso crea una divergencia en la solución del modelo matemático y al final tenemos que acoplar ese resultado al modelo matemático con el comportamiento real del fluido.
Eso es necesario para diseñar nuestros equipos donde tengamos fluido en movimiento, ya sea que transfieran calor o que realicen otro tipo de función. Entonces, las empresas lo que hacen es, por ejemplo, las empresas que desarrollan equipos, por ejemplo, que manejan fluidos, como los que diseñan equipos y construyen equipos de aire acondicionado, por mencionar algunos, que tienen fluidos en movimiento, tienen aire en movimiento, tienen refrigerantes dentro de los serpentines en movimiento. Ellos necesitan saber esto. Entonces, las compañías, al menos en los países potencialmente económico muy fuertes y también industrializados, también con un poder donde las universidades tienen centros de investigaciones bien equipados, las empresas trabajan en conjunto. Entonces, una empresa que necesita, por ejemplo, el coeficiente convectivo del refrigerante recién encontrado llamado XYZ, entonces en la empresa no se van a poner a desarrollar eso, tienen que ir a un lugar donde están las personas con el conocimiento y fundamentos a la altura para poder desarrollarlo. Entonces tienen que ir a una universidad. Entonces la empresa le paga a la universidad, lógicamente, la universidad realiza el proceso de investigación, lógicamente la empresa tiene que pagarle a la universidad y con eso la universidad administra el proyecto de investigación, tienen el cerebro necesario o los cerebros necesarios y el equipo necesario para entonces hacer el acople del resultado teórico con el experimental. Y resuelven el problema específico que tiene cada industria. Y así han nacido, por ejemplo, esto que tenemos aquí, las distribuciones de temperatura de fluidos en movimiento particulares, que son el resultado de muchos de ellos tesis doctorales y de maestría, y otros pues de centros de investigación dedicados específicamente a encontrar esta distribución de temperatura. Nosotros vamos a tomar las soluciones disponibles hasta el 2021 de estos trabajos ya realizados para incorporarlos dentro de nuestro curso básico y poder entonces así calcular nuestro coeficiente convectivo, porque está fuera del rango de nuestras manos, en este caso, poder para un caso particular tener el resultado de una distribución de temperatura bajo la complejidad existente y usual y hacer entonces el acople, digamos, de este resultado matemático con el resultado experimental. Por eso que muchas ecuaciones, tú lo ves en los libros que tienen coeficientes A, B, C al cuadrado. Esos coeficientes nacen de tratar de acoplar el resultado teórico con el experimental para poder entonces describir en forma correcta el comportamiento del fluido. Vamos a mencionar aquí algunas de los resultados de esos proyectos de investigación que nosotros podemos tomar y utilizar en los casos que necesitamos a nivel básico de ingeniería electromecánica, y serán los siguientes. Ok. Para poder saber cuál es el resultado que tú puedes adaptar a tu problema, tú tienes que haber definido tu problema. Entonces, ¿qué es definir tu problema? Okay, tú tienes que saber varias cosas. Tú tienes que saber, por ejemplo, si en tu problema de transferencia de calor, tú tienes un flujo externo o tú tienes un flujo interno. Tú tienes que saber qué es una región potencial, tú tienes que saber qué es una región desarrollada, tú tienes que saber qué es una capa límite. Tú tienes que saber si el fluido es laminar o turbulento y cómo llegar, en este caso, a definir el fluido. Entonces, tú tienes que definir el problema primero para saber entonces, después que tienes el problema definido, entonces tú vas a buscar dentro de la bibliografía o las fuentes disponibles dónde está ubicado tu problema y cuál de las muchas ecuaciones que han sido encontradas en estos proyectos pueden utilizarse. ¿Cómo defines tu problema, por ejemplo? Entonces tú tienes que saber si se trata de un flujo externo o un flujo interno. Entonces,
Depende de cuál es la situación, asimismo va a ser entonces tu clasificación. Si tú tienes un problema entre placas, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes tener el techo de un edificio y este es el techo de un edificio. Y acá arriba va el fluido. Entonces, si tú hablas de este fluido con respecto al techo, tú estás hablando de un fluido externo. Pero si tú tienes, por ejemplo, una placa aquí y una placa acá abajo, y el fluido va, en este caso, entre las dos placas, estás hablando de un fluido interno. Entonces, depende si tú tienes una situación definida como la de arriba o como la de abajo, asimismo clasificas tu problema. Así que el de arriba puede ser el caso de un fluido externo y el de abajo puede ser el caso de un fluido interno. Pero, ¿qué pasa si tú tienes un fluido externo? Entonces, de tu curso de fluidos, tú sabes que cuando tienes, por ejemplo, aquí, esto es una placa, esto es un sólido, que puede ser, pues, una pared, puede ser el techo de un edificio o puede ser quizás el material de un tubo donde el fluido vaya por fuera del tubo. Pero este es el fluido. Y él viene tranquilo, aquí nadie se ha metido con el fluido y él viene con una velocidad y le vamos a llamar U infinito. Este fluido tiene una temperatura y lógicamente tiene una velocidad, ¿no? Pero cuando este fluido se ve entonces perturbado es que se ve sometido a condiciones que obliguen a que haya cambios de temperatura y a cambios de velocidad, y se debe al contacto de esta placa. Entonces los fluidos tienen una condición que se llama condición de no deslizamiento, donde de todo este fluido, la primera capa de fluido adquiere las características del sólido. Entonces, si esta placa se mueve a esta velocidad y tiene esta temperatura, ya sea constante o variable a lo largo de la placa, la primera capa de fluido adquiere estas características y empieza, en este caso, a modificarse. Si aquí hay una placa, aquí hay otra capa, de fluido, esta capa de fluido perturba esta modifica a esta modifica a esta, y vas a ver que entonces se va formando una región que le llamamos perturbada, donde hay cambios de velocidad y cambios de temperatura. Esa región donde esos cambios se están dando, que es la región perturbada, es la que nosotros definimos como capa límite. Y cuando nosotros tenemos un fluido externo, si esto es una placa, todo lo que va por arriba de la placa es un fluido perturbado y queda dentro de la capa límite. Si tenemos, por ejemplo, un fluido entre placas, el fluido externo viene por aquí y aquí también tenemos una placa donde hay una capa límite, una capa perturbada. Significa que hay variaciones de velocidad y variaciones de temperatura. Así que si tenemos un fluido externo, siempre vamos a estar dentro de la región perturbada o dentro de la región de capa límite. Ok, habiendo dicho eso y regresando acá para terminar por el día de hoy, tenemos esta, que aquí tenemos un fluido externo. Esto está por fuera de placas o por fuera de tubos, no hay ningún problema. Pero no todo el fluido que yo mencioné se ve afectado por las condiciones del sólido en contacto. Hay una parte del fluido que ni se da cuenta que la placa existió. Y esta es la parte de afuera. Entonces, esta parte de afuera, que es todo esto que está acá arriba, es un fluido donde no hay cambios de temperatura, no hay cambios de velocidad, no se dan cuenta que el sólido está presente. Ese fluido, como no tiene esas variaciones de velocidad ni de temperatura, es un fluido potencial.
Entonces aquí hay dos zonas, la zona potencial y la zona perturbada o zona de capa límite. Si tienes entonces placas y tienes un fluido externo, ya sabes que es un fluido externo y ya sabes que es una placa y sabes que vas a estar dentro de la zona de capa límite, hay un proyecto de investigación que desarrolla para fluidos, no importa si son gases o líquidos, incluyen los vapores en una sola fase, donde la temperatura de la placa, en este caso le llaman temperatura de pared, es constante. Aquí entonces tenemos un resultado del Nusselt ya expresado en función del número de Prandtl. El número de Prandtl reúne las propiedades térmicas del fluido, viscosidad dinámica, Cp y K. Cp es calor específico y conductividad térmica, y el número de Reynolds. Pero el número de Reynolds, tienes que tener cuidado con esto. No sé cómo lo hiciste en mecánica de fluidos, pero tienes que estar claro cómo evaluamos el número de Reynolds. El número de Reynolds está definido por dos propiedades fluídicas, densidad y viscosidad dinámica, pero aquí hay una velocidad y aquí hay una longitud característica. Entonces, cuando vas a evaluar el número de Reynolds, tienes que saber la velocidad de entrada con que llega el fluido, porque este infinito que está aquí es la velocidad del flujo potencial. Es la velocidad que tiene el líquido o el gas antes de ponerse en contacto con la placa, porque es la velocidad del fluido no perturbado. Así se ha definido el número de Reynolds. Así que tú, cuidado que vas a usar una velocidad, por ejemplo, de esta zona de capa límite. Sería entonces la velocidad del fluido no perturbado. Y esta L que está aquí, tienes que tener cuidado porque aquí hablamos de una longitud característica y esa longitud característica es, en este caso, la longitud de la placa dependiendo de la dirección de la velocidad del fluido de llegada. ¿Cómo tú mides esa velocidad? Tú tienes equipos para medir velocidades de líquidos y para medir velocidades de gases. Si fuera un gas, por ejemplo, tienes un anemómetro. El anemómetro no solo te da la magnitud, sino te da la dirección. Entonces, si esta velocidad tiene una dirección así, entonces la longitud característica sería este lado de la placa. Si la velocidad tiene una dirección así, hacia atrás, entonces la longitud sería, en este caso, el lado paralelo a la dirección de la velocidad. La densidad y la viscosidad siempre se van a evaluar, recuerda esto, siempre se van a evaluar a las condiciones medias del fluido entre la entrada y la salida. Tienes una temperatura de entrada, tienes una temperatura al final, y estas densidades y viscosidades, como dependen de la temperatura, para simplicidad, se evalúan a la condición de temperatura promedio. Si tienes un caso como este de temperatura constante de pared, puedes utilizar entonces esta ecuación, y si tienes el número de Nusselt, tienes el coeficiente convectivo, porque el número de Nusselt está en función del coeficiente convectivo. Si te vas a la presentación de la clase anterior, observas que el número de Nusselt está definido aquí igual con igual H el coeficiente convectivo, esa longitud característica entre K, que es la conductividad térmica del fluido. Así es que la longitud característica la conoces, la conductividad también. Si tienes el número de Nusselt, tienes el coeficiente convectivo. Si la pared tiene un calor constante, que es este que está aquí, la ecuación cambia. Esta es la ecuación que tenemos. Está en tu libro de texto en la página 375. No tuve oportunidad de incorporar al autor y el responsable de la ecuación, que fue quien desarrolló el proyecto de investigación, pero está en el libro de Sengel. Así que hay que darle el mérito a quien lo tiene. Así es que tenemos estas dos ecuaciones que están disponibles gracias a la labor de otras personas, de otros científicos que dedicaron al menos 5 años de su vida encontrándola. ¿Podemos utilizar esta? ¿Podemos utilizar esta? Sí, solo sí tienes, para culminar. Fluido externo sobre placas, ya sea con temperatura constante o ya sea con calor constante.
Esta discusión la seguimos entonces en la próxima clase para ver entonces las otras formas de expresión del número de Nusselt obtenidas en estos proyectos de investigación elaborados para tal fin. Entonces estaremos acá. Regresamos aquí a las preguntas, si hay alguna. ¿Tienes alguna pregunta? Lo que estamos haciendo antes de despedirnos es toda esta información está extensa en el libro de transferencia. Yo lo que he hecho es tomar toda la información existente y condensarla de tal manera que tengas una fuente de información ya en forma resumida para el uso inmediato de ellas dentro del proyecto que nosotros tenemos, que es el diseño del intercambiador de calor. Así que en la próxima clase seguimos en esta discusión del cálculo del coeficiente convectivo para poder entonces ir avanzando en el diseño del intercambiador que tenemos. ¿Preguntas? Listo, entonces nos vemos, Dios primero, la próxima semana. Dios nos permitirá entonces volvernos a reunir. Les deseo que tengan un excelente descanso en estos días de sábado y domingo y nos reunimos entonces en la próxima clase. Esta es nuestra despedida y con esto entonces un hasta luego. Hasta luego, profe, que tenga un